Buenos Aires en 1912 nos encontramos con una ciudad en un desarrollo muy pujante, donde había un ingreso enorme de inmigración de diferentes lugares, y en ese contexto es donde Pedro García se encuentra después de haber seguido a su hermano mayor. Llega y rápidamente se instala como librero en Buenos Aires. Su primer librería la instala en la calle Victoria en esa época, hoy se llama Hipólito Yrigoyen, entre Maipú y Perú. Ahí arranca la primer Ateneo en 1912. Él era un ferviente republicano, como varios otros que después van a llegar, y vamos a ver en el mercado cómo se fue dando, de que contribuyeron desde ahí a hacer una industria editorial de las más pujantes en lengua española, y tiene que ver mucho con esos comienzos. Buenos Aires yo creo que le ayuda en ese sentido, porque el contexto histórico hace de que haya mucho un apetito por lo cultural, y creo que eso es lo que él vio como visión en ese momento. Más tarde se traslada a otra sucursal que queda muy cerquita de aquí, enfrente, en diagonal, que era Florida 371, y posteriormente se inaugura, unos años después, la gran sede que era y que sigue siendo Florida 340. La editorial arranca paralelamente con la librería porque el primer libro se edita con fecha de pie de imprenta del año 1913, o sea, muy poquito después, y no es casualidad que el primer libro sea Las bases de Alberdi. Digo, si hay una metáfora, allí está, ¿no? Y el otro libro que edita casi en forma conjunta es una biografía de Franklin, o un libro de Franklin, con lo cual el esfuerzo está puesto también ahí en claro, ¿no? Uno de los grandes temas de Franklin. Viajó mucho antes de diseñar esto, contactó mucho en España, iba a buscar los derechos de todos estos libros para poder editar aquí, y yo creo que esos viajes le enriquecieron muchísimo, ¿no? La cantidad de ejemplares, o mejor dicho, la cantidad de títulos se pueden ver reflejadas en, por ejemplo, un catálogo de medicina que a mediados de los años 60 o 70 llegaba a los 1000, porque se había especializado mucho en el tema de medicina al faltar tanto material aquí en Buenos Aires, y al encontrar autores muy buenos, porque editó a Hussey, a Leloir, digo, algunos premios Nobel que teníamos en ese entonces, y complementó con otras importaciones. Pero el catálogo llegó a tener más de 1000 títulos solamente en medicina. Creo que editó casi todas los grandes temas: narrativa, poesía, ensayos, biografías, medicina, como ya lo dijimos antes. No le quedó nada. Clásicos, hay una colección de clásicos muy buena también, Divina Comedia, Cervantes, absolutamente todo lo que en el momento era importante, ¿no? Él fue un innovador en muchos aspectos, ¿no? Desde darle un contexto a los libros, desde lo arquitectónico, hasta las técnicas de venta, si se quiere llamarlas así, o de marketing, como quieramos hoy ponerle un nombre. En aquella época él hizo algo innovador, como fue, al recibir tantas novedades de la importación o de su propia editorial, y tratar de transmitirle eso al público, puso por primera vez, por lo menos por estos lares, la mesa con novedades, que hoy es muy común verla en cualquier librería. Y él propuso la mesa para mostrarle a los lectores cuáles eran las cosas que recién llegaban. Y el otro tema fue un tema financiero que inventó, copiándole quizás, vaya a saber si no a los almaceneros, pero digo, buscando una manera de financiar con una cuenta corriente las compras de libros, que seguramente en algún momento después la inflación le ha puesto en condiciones prohibitivas, pero en esa época se usaba. El gran mito dice eso. Uno de los famosos que decían que había quedado debiendo, seguramente por el poco tiempo después, fue el presidente Juan P. Justo. A partir de la inauguración del local de 340, así como dijimos antes que la arquitectura y el lugar daba para
para una sensación distinta, que no había una librería en Buenos Aires con esas características, empieza a ser un lugar de reunión donde se empiezan a juntar intelectuales, gente que tiene que ver con las letras, sobre todo escritores jóvenes, que por el entonces después serían grandes escritores argentinos, y empiezan a haber una serie de tertulias. Esto empieza siendo una especie de reunión coloquial y termina siendo como una especie de costumbre donde empiezan a reunirse para poder contactarse con los propios lectores. Más adelante, en los años 60, comienza lo que sería llamada la Primavera de las Letras, que era una especie de reunión donde los escritores tomaban contacto con el lector y no deja de ser la semilla de lo que después fue la Feria del Libro. No nos olvidemos que el lema de la Feria del Libro es del autor al lector. Y eso fue inédito en ese momento. No es casualidad que un sobrino de don Pedro García, Eustacio García, haya sido el primer presidente ejecutivo de la Feria del Libro. La Feria del Libro, antes de ir a un lugar cerrado, se hizo sobre la calle Florida, con unos kioscos que se armaban sobre la calle Florida. Así que ahí hay muchas anécdotas donde los escritores retrasaban el momento de firmar los ejemplares para que la cola se hiciera más larga, un tema de medir su propia vanidad, gente que, una lectora que le fue a decir a Leopoldo Marechal que el título de su libro Adán Buenos Aires estaba mal escrito, que había un error de ortografía. Hay varias anécdotas que pintan de color toda esa historia, ¿no? Buenos Aires era para Latinoamérica el referente europeo desde ese lado y por supuesto para el interior de nuestro país. En algunos casos la lejanía con Buenos Aires hacía difícil esto, se trabajaba mucho con las encomiendas, se trabajaba mucho con catálogos, se editaban, el tiempo y la cantidad de ejemplares daban lugar a poder editarse catálogos físicos con los que se podían enviar por correo para que la gente elija qué libros comprar o mandar comprar, cosa que hoy sería ilógico con casi 30.000 títulos al año que se editan. Así que sí, era un faro, sin ninguna duda, ¿no?